7 de la mañana, 10 minutos, saliste el bolsillo. Vuelve el impuesto al consumo en restaurantes, bares y otros comercios de alimentos y bebidas. Se trata de una medida que estaba frenada por la pandemia, pero que se resolvió que debe entrar nuevamente en vigencia en enero de 2022. ¿Cómo nos afecta a usted y a mí? Nos lo explica Guillermo Gómez. Él es el presidente de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica, ACODRES. Presidente, un gusto tenerlo acá en esta mañana. Muchas gracias por aceptar la invitación. Con gusto, Alejandra. Buenos días para todos. Bueno, señor, se nos viene la tormenta perfecta para los establecimientos de gastronomía. Esto tiene varias partes. La primera, lo que anunciábamos, el impuesto al consumo. ¿Qué es el impoconsumo y de cuánto va a ser? Este es un impuesto que pagan los clientes de los establecimientos gastronómicos que se cobraba antes de pandemia. Tiene una tarifa del 8% Sí. y aplica para aquellos restaurantes que no son franquicias. Cuando un cliente asiste a franquicias, paga el IVA del 19%. Para que la gente lo tenga claro, demos ejemplos de 2 o 3 franquicias. Acá cabe el ejemplo. McDonald's, Subway, Sándwich Cubano son franquicias. Exacto, son empresas grandes que tienen otros puntos franquiciados. Ellos no pagan impoconsumo. El resto de los establecimientos sí. Todos los restaurantes y los bares que quedan en el otro paquete tienen que cobrarle a sus comensales impoconsumo. Así es, especialmente aquellos que facturan más de 3.700 VTs. ¿Qué es el VT? La unidad de valor tributario, que es una tasa de referencia que utiliza la DIAN para algunos criterios. Y en este sentido, pues el VT para el próximo año está en 38.004 pesos. Entonces, si multiplicamos los 3.700, que es el requisito mínimo para cobrar el impoconsumo, por los 38.004 pesos de VT, nos da que todo establecimiento formal que venda más de 140 millones de pesos le debe cobrar impoconsumo a sus clientes. 140 millones de pesos. Esa es la base para los establecimientos que de ahí en adelante deberán pagar el impoconsumo, o mejor cobrarle a sus comensales. ¿Por qué regresó, presidente, si esta era una medida o un impuesto, un tributo que estaba frenado por época de pandemia? Sí, hay que decir que el gobierno nacional nos dio una gran ayuda con la exención del impoconsumo, porque esto fue lo que marcó la diferencia entre los negocios que se quebraron y los que no se quebraron. Sí. Esto fue un tanque de oxígeno importante y cuando empezamos a ver la inflación de alimentos que empezó a golpearnos muy duro desde el paro nacional, empezamos a promover al interior de la ley de inversión social que nos mantuvieran alguna parte de la exención, porque sabemos que el gobierno necesita recuperar ingresos con el esfuerzo fiscal que hizo por pandemia. Pero desafortunadamente no hubo el aval del gobierno o no lo ha habido porque está el proyecto de ley en curso y esperamos así sea el año entrante que se pueda dar un alivio porque estamos aún muy golpeados. Ustedes habían propuesto incluso que volviera parcialmente con un impuesto del 4%, pero esto en definitiva no se dio y vuelve con el 8%, que es el impuesto al impoconsumo. La tormenta perfecta parte 2 para los bares y restaurantes son 2 variables que se conocieron hace poco. El aumento del salario mínimo, que fue del 10%. ¿Por qué esto termina afectando a los empresarios del sector gastronómico? Debemos decir que resulta un aliciente, una estimulación muy valiosa para nuestros colaboradores que han dado una batalla grandísima. La cadena de servicio de nuestra industria merece un reconocimiento enorme por la manera como ha afrontado eso, pero a la vez va a golpear los costos de los empresarios formales, porque estamos hablando, además de volver a poner el impoconsumo, estamos hablando del aumento en el precio de los alimentos y el aumento de otros costos de operación como es salario mínimo, servicios públicos y arriendos. ¿Estos costos se van a terminar trasladando a los consumidores? No hay otra opción. Nos toca subirle a los menús porque es que si no se les sube, pues vamos a trabajar a pérdida y pues eso es imposible para un negocio. Entonces, los establecimientos formales que facturen más de 140 millones se van a ver enfrentados no solamente al impuesto, sino a toda esta serie de costos de operación que nos van a obligar a reajustar los menús. Y se nos viene la inflación natural, los incrementos de las materias primas. ¿Se estima que cuánto sería para el año 2022? El Banco de la República ha hablado de que vamos a estar en unos ritmos de inflación del 5% hasta el mes de mayo. En los alimentos, que son nuestras operaciones, y yo creo que todas las familias que hacen mercado se han dado cuenta el impacto en sus bolsillos por el aumento de los alimentos, pues déjenme decirle que esta es la materia prima de los restaurantes.
Para nosotros, en los principales productos que utilizamos, el aumento de precios ha sido del 40%. Entonces, esto estrangula terriblemente a un establecimiento formal y, como lo han titulado muy bien, se convierte en una tormenta perfecta para nuestra industria. Bueno, señores, ustedes ya están viendo acá los porcentajes de los incrementos que se aproximarían. Pero entonces, presidente, ¿de cuánto estaríamos hablando de ese incremento que los bares y restaurantes tendrían para sobrevivir que aumentar y trasladarle necesariamente al consumidor? Lo proyectamos entre un 15 y un 27%, dependiendo del establecimiento y sus condiciones. Y pues esto es un golpe no solamente para el bolsillo de las familias colombianas, de nuestros clientes, que déjame aclarar algo, Claro. En su mayoría son estratos 2, 3 y 4. A veces nos imaginamos que los clientes de la industria gastronómica son estratos altos únicamente, para nada. Las familias de estratos 2 y 3 y 4 son la mayoría de nuestros clientes y pues esto es un golpe muy grande. Se desincentiva el consumo fuera de hogar, que es de lo que vivimos y lo que generamos empleo, y pues lo más seguro es que nuestras ventas van a caer a un punto que vamos a enfrentar una crisis de nuevo. ¿Sí o no? ¿Podrían darse nuevos cierres de bares y restaurantes y con ellos incrementar el desempleo? Inevitablemente. Lamentablemente. ¿Y hay alternativas para amortiguar esta carga? Pues el gobierno, por ejemplo, no hemos salido de esta emergencia sanitaria. El gobierno, por ejemplo, podría sacar un nuevo decreto. ¿Ustedes ya están haciendo lobby con el gobierno para que les den otros salvavidas? Está en curso un proyecto de ley, el proyecto 077 de 2021, que buscaba el regreso de este impuesto de manera progresiva. Pasó primer debate y ahí quedó porque no ha recibido el aval del gobierno, no ha recibido un llamado de urgencia. Qué bueno sería que al menos el próximo año, ojalá en el primer semestre, se le pudiera dar. ¿Y acá esa qué le validez. ponemos, sí o no? Está esa alternativa. Porque no sabemos todavía. No sabemos todavía, está esa alternativa. Desafortunadamente ya el 1 de enero tenemos que enfrentar este recaudo de este impuesto. Y pues para concluir el tema, desafortunadamente lo que se termina incentivando es la economía informal. Los formales, los que pagan impuestos, los que pagan seguridad social, los que asumen la ley, de nuevo reciben una carga mayor de quien no la cumple. Bueno, pues este es el panorama de esa tormenta perfecta, como hemos titulado este tablero. Es el presidente de Acoderes, Guillermo Gómez. Señor, muchísimas gracias por venir e ilustrarnos este panorama para el 2022. Que corramos con suerte en el país con este tema. Y un mensaje a todos los trabajadores de la industria gastronómica: mucho ánimo, aprovechemos al máximo esta temporada que nos queda hasta el 31 y bueno, ya tendremos los bríos para enfrentar el 2022 en estas condiciones. Muchísimas gracias. Con todo gusto, Alejandro.